Menos mal que no hay que viajar, porque si no uno no llega. Yo eso es lo que No estoy llega. fascinada. Llego a tiempo en Sí, lo el que día, pasa que también todos. Ya lo estamos. que hace es que tengas una sobrecarga, porque el viajar, quieras o no, primero aceptarías menos cosas y después te distraerías, te despejarías, no sé, tener contacto personal te aporta, me parece Sí, ni que, hablar, ni no hablar. sé, yo Bueno, me ya siento estamos. abrumada. Dale, dale. Sí, ya estamos. Bueno, ya nos están acompañando también a través del YouTube. Estamos en un nuevo encuentro, el tercero de este ciclo que iniciamos en la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la legislatura porteña de Géneros y Pandemia. El primer encuentro lo hicimos en relación con la ESI, el segundo en relación con ILE, y este tercero vamos a abordar la temática del Ni Una Menos, de la violencia hacia las mujeres y también de las personas LGTBIQ+, y bueno, hoy entendemos que es un tema de enorme porque de hecho estamos abordando en la propia comisión varios proyectos que tienen que ver con la temática, ya sea de emergencia por violencia de género o de fortalecimiento respecto de las políticas públicas en relación con la violencia de género. Hay varios proyectos en tratamiento en asesores en este momento y lo hemos abordado desde el inicio, el vínculo con las funcionarias de la Ciudad de Buenos Aires en varias reuniones informativas en relación con bueno, pedir informes respecto de las políticas públicas, de la implementación de las políticas a través de los SIMS, de los presupuestos, del personal, de la línea 144, de la difusión de la distintas medidas que tienen que ver con auxiliar y garantizar el acceso a la justicia. Hemos trabajado también con proyectos de la Defensoría del Pueblo, no solamente de autoría de diputadas y diputados de la comisión, y bueno, entendemos para muchos de nosotros, estamos convencidos de que se trata de la pandemia dentro de la pandemia, de que una situación hoy que es el aislamiento social preventivo y obligatorio, que es tan necesario ante esta emergencia sanitaria que atravesamos, sin embargo, tiene en las mujeres que son víctimas de violencia de género, en la convivencia con los agresores, una situación de extremo riesgo, y por eso nos parece que esta temática, que ya, bueno, estamos a 5 años del primer Ni Una Menos, pero es una temática de más tiempo, por supuesto que hemos abordado desde los feminismos, pero que ha tenido en los últimos años un enorme protagonismo en la agenda pública, hoy se resignifica en el tiempo que estamos transitando. Así que la verdad que un panel de lujo hoy, que nos ayuden a reflexionar sobre esta temática y sobre las políticas públicas que son necesarias, estas tres compañeras, así que bueno, yo le dejo la palabra ya para coordinar este panel a Lucía Romano, integrante de la comisión, legisladora porteña. Gracias, Laura. Buenas tardes para todos. Agradezco especialmente esta posibilidad de moderar este panel de lujo, como decía Laura, con estas tres grandes militantes feministas. Voy a hacer una breve presentación de cada una. Mariana Carabajal es periodista argentina, referente en el país de temáticas de género. Escribe en el diario Página 12 de Buenos Aires, fue columnista en la TV Pública de 2010 a 2017. De 2017 es la conductora del programa Punto Género del canal Diputados TV, ha sido impulsora del movimiento Ni Una Menos, temática hoy de esta reunión. Ha sido fundadora y es miembro de PAR, Periodistas de Argentina en Red, por una comunicación no sexista, integra el Consejo Asesor Honorario del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, y miembro honoraria de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción. Dicta talleres y seminarios sobre comunicación y género, es docente en Flaxo y la maestría de periodismo de la UNTD y el diario La Nación. Tiene varios libros publicados, destacamos algunos: Maltratadas, violencia de género en las relaciones de pareja y Yo te creo, hermana. Recibió más de 15 premios por su labor, entre ellos la distinción Alfredo Palacios por su compromiso para combatir la trata de personas y la explotación sexual.
Ha obtenido un reconocimiento por sus aportes y su compromiso otorgado por la campaña abolicionista Ni una mujer más, víctima de prostitución, premio a la trayectoria de comunicación y premio nacional del periodismo responsable en 2012. En 2010, la Unión de Mujeres de Argentina le entregó la mención 8 de marzo a Margarita de Ponce, que premia a las mujeres por su trayectoria a favor de los derechos de las mujeres, por su aporte de género al periodismo. En 2005 recibió el premio reconocimiento que otorga la Fundación Agenda de Mujeres por sus aportes en la difusión de derechos humanos de las mujeres. Entre otros varios premios, destacamos esos. María Luisa Storani, licenciada en Sociología, psicóloga social y diputada parlamentaria del Mercosur por el Frente de Cambiemos, militante de la Unión Cívica Radical, destacada militante feminista. Fue diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, integrando el bloque de la Unión Cívica Radical, presidió la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja y formó parte de la Comisión de Reforma de los Códigos Civil y Comercial. Consejera minoridad, asistente social, pertenece al Gabinete Psicopedagógico de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, fundadora de la Comisión de la Mujer de la Fundación Sergio Caracachó, fundadora y actual coordinadora de CEDEM, Centro de la Mujer de San Fernando, fundadora de la red No a la Trata, conjuntamente con la Fundación Mujeres en Igualdad, miembro del Foro de Mujeres Políticas del CONUSUR, miembro de la Red de Violencia de la Región Metropolitana Norte, miembro de la Red de Violencia Más 5 de la Provincia de Buenos Aires, miembro de CASADIN, Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, miembro de la Red de Infancia de la Región Metropolitana Norte, miembro del CONDERS, Consorcio de ONG para el seguimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Todas con un amplio currículum en esta materia. Josefina Kelly está a cargo de la Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Es abogada penalista con diploma de Flaxo de Gestión y Control de Políticas Públicas. Trabajó en el Poder Judicial de la Nación, en el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia de la Nación. Entre 2015 y 2019 fue secretaria de Seguridad del municipio de Mercedes, electa concejal por el Frente de Todos de esa ciudad. En la gestión local trabajó fuertemente en la creación del área de género municipal, donde se realiza la atención integral a víctimas de violencia de género, y de su actual rol participó en la reciente presentación del Plan de Acción contra la Violencia por Motivos de Género para los próximos 2 años, que abarca a la población LGBT. Bueno, luego de esta presentación, que bueno, fue difícil acortar su currículum, porque la verdad que esos son grandes militantes feministas, así que estamos honrados de tenerlas aquí en la comisión. Voy a agradecer a Laura, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la legislatura, por esta posibilidad de moderar este panel. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Mariana para que comience su exposición. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, por ser parte de este panel junto a las compañeras que me acompañan. Con algunas hemos transitado durante largos años, por eso tenemos los currículos largos, porque tenemos muchos años ya. Bueno, a mí me interesaba pensar, a 5 años del surgimiento del movimiento Ni Una Menos, esa masiva salida a las calles con la consigna para denunciar los femicidios, los travesticidios, los transfemicidios. ¿Qué pasó, no? en estos 5 años? Y bueno, rápidamente podemos decir que se fueron produciendo cambios muy pronunciados en la sociedad, ¿no? En la vida de cada una, de cada uno, de cada une. El movimiento feminista creció, marcó agenda, promovió debates en la política, en los medios, en la publicidad, en las calles, en el deporte, en el mundo artístico, en los vínculos de pareja, en el hogar, y la lista, bueno, podría seguir. Se puso en primer plano la violencia machista, la violencia sexual, pero principalmente se la desnaturalizó. Paradójicamente, sin embargo, los femicidios no bajan. En estos 5 años se registraron casi 1.500 femicidios, uno cada 30 horas, como en el 2015, cuando salimos a la calle, ¿no? Y esa es la gran paradoja. Son necesarias, obviamente, políticas integrales y presupuestos generosos. El Plan Nacional que acaba de presentar el gobierno contra las violencias por razones de género es ambicioso y esperanzador. Pero muchos de los reclamos del primer Ni Una Menos siguen pendientes, y un poco mi idea es repasarlos. Por un lado, bueno, se exigía la implementación de un plan nacional a partir de la ley 26.485, el plan está,
En los últimos 4 años del gobierno macrista sabemos que también se había anunciado un plan y hubo muchas deficiencias en su implementación. Acá me gustaría hacer algunas observaciones sobre la ley 26485, que es del año 2009, que significó un salto cualitativo porque es una mirada integral. Empezó a nombrar otras modalidades y formas de violencia, y en el último tiempo incluso se incorporó el acoso callejero y la violencia en la política contra las mujeres. Me olvidé de poner el tiempo, bueno, ustedes me señalarán cómo voy. Ahí va. Decía, se incorporaron nuevas modalidades, que no es que no existían antes, sino que las empezamos a nombrar, las empezamos a ver, y en ese sentido la legislación la toma. El punto es que la ley 26485, que se enfoca en las distintas formas de violencia, termina siendo en alguna forma declamativa, ¿no? A la hora de pensar respuestas efectivas frente a las distintas manifestaciones de violencia, esa integralidad desaparece. Las herramientas o los mecanismos de exigibilidad de derechos están claramente pensados para situaciones de violencia, sobre todo en el ámbito de las relaciones familiares, interpersonales o afectivas, ¿no? Muy rara vez pueden servir para otro tipo de situación, como el hostigamiento por parte de algún vecino, o el acoso en el ámbito educativo, o en el trabajo. Tampoco en situaciones como la violencia mediática o simbólica, o en el caso de la violencia obstétrica, o contra la libertad reproductiva. Lentamente las empezamos a renombrar estas violencias, pero ¿cuáles son los mecanismos que tenemos para ponerles freno, ¿no? Para sancionar, para prevenir? Y otra de las críticas tiene que ver con bueno, la falta de un enfoque interseccional, ¿no? Las respuestas son uniformes sin entender las especificidades con respecto a la edad, las diferencias culturales, o si se trata de una mujer con discapacidad o perteneciente a un pueblo originario. Además, tiene un enfoque heteronormativo. Ahora el Plan Nacional habla de violencias por razones de género, incorpora a la población LGBTIQ+, claramente. Pero bueno, son estos aspectos que me parece interesante señalar. Y sobre el tema de la violencia mediática, es importante que la Defensoría del Público retome el camino que había impulsado la gestión de Cintia Ottaviano al inicio. En estos últimos 4 años el organismo diríamos que sobrevivió gracias al trabajo de las trabajadoras y los trabajadores, pero no hubo una política clara. Y me parece que es importante promover lo que había instalado en ese momento Cintia de una política de pedagogía frente a las discriminaciones o las violencias mediáticas que se perpetran, bueno, desde los medios audiovisuales. En el Senado estamos trabajando, en estos días se está firmando un dictamen con un proyecto que plantea la equidad, la representación de los géneros y las diversidades, delante y detrás, para los medios audiovisuales, de cumplimiento obligatorio para los medios de gestión pública, estatal, y con una serie de incentivos y de promoción para los medios privados. Con la idea también, paralelamente se está trabajando desde la Cámara de Diputados, la diputada Mónica Macha y junto a la ATFEM vienen desarrollando una serie de foros federales también, con la idea de avanzar con una normativa para que haya representaciones más justas en los medios. Lo hemos visto con distintos episodios en este último tiempo, y cada vez las audiencias están mucho más sensibles, y esta creo que es parte de la ganancia de estos 5 años de activismo feminista en las calles y en los distintos ámbitos, ¿no? Y retomo las demandas del Ni Una Menos del 2015. Decía el tema de la ley, la implementación de un plan, pensando en estas cuestiones que la ley no contempla, 26485, pero también planteaba la recopilación de estadísticas oficiales. Se creó el registro de femicidios y travesticidios en la Corte, y hay distintas organizaciones de la sociedad civil que fueron pioneras en este registro, que siguen llevando, y algunas más incluso que se han ido incorporando, teniendo en cuenta los casos que se publican en los medios, en el caso de los organismos de las ONGs. Tal vez sería importante visibilizar oficialmente las cifras mes a mes. Creo que también sería oportuno para tomar conciencia
además del trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Se pedía también la apertura y funcionamiento pleno de oficinas de violencia doméstica como la de la Corte Suprema, que funciona en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en las provincias. Y todavía no son todas las provincias las que la tienen, y sabemos que hay diferencias en la forma de atención, en relación a si las 24 horas, si hay un celular, si quienes atienden. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, incluso con el paréntesis que implica esta pandemia, ¿no? Con todo lo que después voy a retomar, pero también desbordadas en su atención antes de esta cuarentena, ¿no? La implementación también se pedía del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que impone la justicia. Sabemos que se va implementando pero con lentitud, que todavía está esta idea de que es la mujer o la persona que está sufriendo la violencia por razones de género la que se tiene que ir, ¿no? La que tiene que dejar su lugar. Creo que también esto es importante retomarlo. El tema del acceso a la justicia, ¿no? Se pedía el patrocinio jurídico gratuito, se aprobó una ley a fines de 2015 en el Congreso, y viene por lo menos lenta la implementación. Cuando terminó la gestión del macrismo, que tenía, la responsabilidad de su implementación, había una o dos abogados por jurisdicción, y sinceramente no hay ningún tipo de difusión de cómo acceder a ese servicio, si efectivamente está funcionando, y sabemos que es un gran cuello de botella el patrocinio jurídico, la necesidad del patrocinio jurídico gratuito para poder acceder a justicia. Y creo que en este punto es importante que la reforma judicial que se está presentando por estas horas en el gobierno, que apunta al fuero federal, pero que se piensa también otras reformas a partir de la convocatoria a un consejo consultivo, avance con la incorporación de la perspectiva de género, ¿no? Creo que acá hay un tema clave, que es una oportunidad que tenemos. El mapa de género de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, por ejemplo, dice que en términos de personal administrativo el 61% son mujeres, pero cuando se va ascendiendo en la pirámide, como pasa en otros ámbitos de trabajo, solo el 28% son mujeres quienes cumplen roles jerárquicos, y la diferencia es aún más notable en algunas cortes provinciales donde no hay ninguna mujer, como por ejemplo en la de Chubut, Corrientes, Formosa, La Rioja y Mendoza, cuyas cortes son totalmente masculinas. En el máximo tribunal sabemos que hay una sola. Este es un punto que debería tenerse en cuenta: cómo promover y favorecer el ingreso de más mujeres y diversidades en la justicia, para que haya una representación democrática de la población en el Poder Judicial también. Pero sabemos que el hecho de que haya más mujeres no garantiza que tengan perspectiva de género. Por eso creo que es importante la transversalización de la perspectiva de género en la justicia y a partir de la formación en las escuelas jurídicas, y no como una especialización, ¿no? Porque, se especializan quienes interesan. La ley Micaela sabemos que es obligatoria, pero su cumplimiento es lento, su implementación, y por otra parte, la ley Micaela sirve para evitar errores groseros, pero no para transformar las cabezas, ¿no? Y creo que es importante esto porque sabemos lo que significa la relación de mujeres y diversidades con la justicia y el acceso a justicia, ¿no? Hay todavía estereotipos de género instalados, el hecho de que la mujer miente, ¿no? Fíjense que en el caso, cuando se denuncia un delito contra la integridad sexual, la violación, se le hacen a quien denuncia, a la mujer, las pericias psiquiátricas, y obviamente eso no se exige cuando se denuncia la violación, el robo de un celular, y esto, marca cómo está instalado todavía esta idea de que la palabra de la mujer no vale, ¿no? El mito de la mujer mendaz. Pensaba también el tema de la educación sexual integral, ¿no? Clave, que era un reclamo del Ni Una Menos de 2015, y la ley tiene más de 10 años, es del 2006, hay contenidos acordados en el Consejo Federal de Educación, que se han refrendado incluso con resoluciones, y sin embargo sabemos todavía que hay resistencia, que a veces
la voluntad política escasea en algunas, digamos, jurisdicciones, la educación es federal y depende de cada una de las provincias, y recordaba que hace pocas semanas publiqué una serie de notas donde hablaban de la red de colegios de FASTA, que es una fraternidad de Santo Tomás de Aquino, que es un grupo integrista católico, que tiene 23 colegios en todo el país, recibe 445 millones de pesos en subsidios de parte del Estado, al menos eso es lo que establecieron en su balance del 2018, 51 millones de parte del gobierno porteño por año. En la Ciudad de Buenos Aires tienen 3 colegios, y bueno, en sus contenidos promueven discursos de odio hacia las personas del colectivo LGBT, un adoctrinamiento lesbo y homofóbico, discursos de odio hacia las feministas, y uno se pregunta, ¿cómo es posible, ¿no?, que reciban subsidios del Estado, que impartan contenidos en sus aulas a través de sus propios manuales que editan en su propia editorial, contrarios a las leyes de salud sexual y reproductiva, matrimonio igualitario, identidad de género, entre otras, ¿no? Entonces me parece que sí se ha avanzado, hay una avidez de parte de docentes que están ahí en la trinchera impulsando y promoviendo la ESI, pero todavía también resistencias fuertes de los sectores más conservadores que tienen gestión en educación, ¿no? Y hay un piso que es lo que establece la ley, y el artículo 5 de la Ley de Educación Sexual, que dice que, bueno, pueden adaptarlo a su ideario. Bueno, eso no significa que no cumplan con las normativas vigentes en el país, y me parece que ahí hay que trabajar fuertemente en la ESI, pensando en el largo plazo, ¿no? Sabemos que esa es la gran herramienta federal que tenemos para la transformación cultural de las nuevas generaciones, y que esos jóvenes, esas niñas, esos niñes, son los que llevan estos debates a sus propias casas. Lo vimos con el debate del aborto con claridad. Ahora, creo que además hoy es urgente la implementación de campañas en los medios, ¿no? Violencias machistas. Y también trabajar en la cuestión de las políticas de cuidado, que es el gran núcleo de la desigualdad. Sabemos que el hecho de que nos hacemos históricamente cargo de las tareas domésticas y de cuidado es lo que es el gran núcleo de la desigualdad. Hay una mesa interministerial de cuidados, el tema entró en la agenda de la política, en la agenda parlamentaria, pero bueno, el punto es cómo se traduce en hechos, y sabemos que todo este panorama se agudiza en el marco de la pandemia, donde las desigualdades se profundizaron, el acceso a justicia se dificultó, las mujeres y niños, como decía Laura, viven bajo el mismo techo con sus agresores, y es más complicado para ellas denunciar, donde lo doméstico, el teletrabajo, la escuela virtual, nos deja exhaustas, las mujeres en la primera línea frente al coronavirus, en los barrios y en el sistema de salud, el colectivo trans como uno de los colectivos más vulnerables en este contexto, por su histórica vulnerabilidad, pero además sumado a que muchos no tienen acceso a un trabajo formal, muchas de ellas están en situación de prostitución, y todo ese cuadro se ha agravado en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Ahora, para ir cerrando, hay voluntad política, y creo que este es un punto importante en relación a abordar esta agenda, la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en Nación, y áreas de género y diversidad en distintos ministerios y organismos, y en las provincias también, y en los municipios marcan un camino. El punto que señalaría es que tenemos que exigir que esas mujeres y diversidades que están ocupando lugares en los gobiernos, que están llevando adelante estas agendas, efectivamente se traduzcan en transformaciones de fondo, ¿no? No solo necesitamos las respuestas urgentes, hoy en este contexto de crisis tan grave sanitaria y económica, sino también pensando en que es la oportunidad histórica
de hacer las transformaciones necesarias de fondo. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Ahora le damos la palabra a María Luisa Storani. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que muy contenta. Yo pensaba que estos elementos de trabajar por internet exacerbaban el individualismo. Hoy me tengo que desdecir de todo eso. Gracias a estas herramientas tenemos la posibilidad de poder estar en contacto con ustedes. Quería especialmente agradecerle a Laura Velasco, presidenta de la Comisión de Familia de la legislatura, por esta convocatoria, y además felicitarla por el ciclo de charlas que viene haciendo y que continuarán los miércoles, y también agradecerle a Lucía Romano, pero también a ellas dos, y felicitarlas, felicitar a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que dio un paso tan importante con la aprobación del protocolo ILE, y en el nombre de Laura, de Lucía y de Patricia Vicchi, a todos los legisladores que hicieron posible que era como un sueño, y parecía que la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad tan avanzada en tantas cosas, estaba como demorada en la aprobación de este protocolo. Así que felicitaciones. Bueno, en este contexto, por ahí definir un poquito qué consideramos cuando hablamos violencia de género, porque da mucha confusión en los medios de comunicación sobre todo, y en malas interpretaciones. Tiene que ver como lo definió la Convención de Belén do Pará en 1994, y que lo tomó igual exactamente la Ley 26.485 de Argentina, que tiene que ver con las relaciones de poder desigual, asimétricas, que se dan en el seno de una pareja, de una relación. ¿Y esto por qué lo digo? Porque incluso periodistas, obviamente no periodistas formadas en el feminismo, pero sí periodistas muy reconocidos de los medios, hablan muchas veces de que cuando hay un hombre maltratado también se trata de violencia de género. Y esto quiero aclararlo, que no tiene nada que ver, porque cuando estamos hablando de violencia de género estamos hablando justamente en un ámbito patriarcal, en una sociedad patriarcal, que tiene que ver con las desigualdades. Y cuando incluso puede haber fallecer un hombre, ser muerto un hombre, pero es en el marco de otro vínculo, que no es el vínculo patriarcal. Entonces, para que quede claro, porque esto se suele suceder bastante seguido. Bueno, 5 años del Ni Una Menos. Yo creo que con la lucha que nosotros venimos teniendo hace muchísimos años, por el tema de la violencia, por la visibilización de los femicidios, por la visibilización de las desigualdades, pensamos que habíamos dado un paso, fue un paso increíble, ¿no? Esa inundación, la cantidad de gente, el irrumpir desde niñas muy jovencitas, adultos, varones. No podíamos creer ese primer 2015 donde marchamos, y los que se sucedieron después siempre con mucha gente, pero también no cambió mucho en el sentido, yo la verdad que creí que íbamos a tener como una disminución, que íbamos a tener una disminución del número de femicidios, una disminución de la situación, y esto no fue así. Al revés, esto ha ido incrementándose a pesar de las políticas y de todo lo que se ha venido haciendo, porque se puede hablar de años de que se viene trabajando con estos temas, que obviamente que se va avanzando con legislación, se va avanzando con programas específicos, con presupuesto, y esto no ha cambiado. Y nos tocó ahora vivir la pandemia. ¿Qué ocurrió con la pandemia? Empezamos nosotros con el aislamiento el 14 de marzo, y ¿qué nos dice el Ministerio Público Fiscal? Los primeros 20 días, a partir del 14 de marzo, disminuyeron todos los llamados al teléfono del Ministerio Público Fiscal. De tener 48 llamados diarios, bajaron a 16 llamadas esos primeros 20 días. Después de los 20 días, 30 días, subieron a 64 llamadas diarias. ¿Y qué ocurrió? Las llamadas ocurrían, las consultas existían, pero no había denuncias. Incluso hoy, la OBD, que es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, explica que han bajado las denuncias. Entonces acá tenemos el gran problema. Sabemos que desde el Ministerio de las Mujeres inmediatamente se reaccionó, porque el 144, que estaba abarrotado de llamados y de consultas, hubo que poner WhatsApp que funcionaron, hubo que admitir también consultas por internet, todo esto empezó a funcionar.
y a pesar de eso, son todas consultas, porque sabemos que en el 144 y en los WhatsApp no podemos hacer denuncias. Ahí lo que falta es la denuncia. ¿Qué ocurre con el impacto de la cuarentena y del encierro? Las mujeres de golpe se han encontrado con sus victimarios encerradas y con todas las redes de socialización del tema, de contención cortadas. Antes una mujer, ¿cómo podía? Tomaba la consulta en el 144. Cuando iba a buscar los chicos al colegio, tenía la oportunidad de que una vecina le cuide los chicos, poder hacer la denuncia, y esto en ese momento está cortado. Están cortados los vínculos, están cortados los vínculos, está cortada la salida, e incluso las salidas estaban sancionadas. Entonces hubo un primer momento que hubo muchos femicidios, ocurrieron muchos, que además estamos ahora en los ciento y pico de días de cuarentena, llevamos 92 femicidios, o sea, está alta la tasa, pero como les digo, alta las consultas, pero no las denuncias. Yo seguramente Josefina va a profundizar más por este tema porque debe tener mucho más la cifra de lo que ocurre en el ministerio. Yo digo lo que he estado conversando con la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Bueno, pero acá el impacto sobre la mujer del COVID y de la cuarentena es totalmente diferenciado de cualquier otro integrante de la sociedad. Y esto lo vio muy bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde hizo una recomendación a los estados de que tuvieran bien la mirada de cómo impacta a los países, se comprometieran desde el Estado tomar medidas contra el COVID con perspectiva de género, porque impacta totalmente de forma diferenciada, ¿no? Ellos hablan de que hay el 70% de los efectores de salud del mundo son mujeres, y son las que están más cercanas a lo que es el vínculo del enfermo, las que tienen los mayores problemas para la recuperación, y en el sentido también de que las mujeres, acá Mariana lo decía, pero nosotros tenemos en la Argentina el 36% de hogares conducidos por mujeres son monoparentales, donde son único sostén de hogar. Entonces esta cuestión de que tienen no solamente que el cuidado de los niños, sino que el teletrabajo, además, si están conviviendo con una persona violenta, tienen esos dobles, triples, cuádruples funciones que tuvieron siempre, todavía más exageradas por el tema del aislamiento. Entonces, la Argentina tiene el 55% de los trabajos independientes los manejan las mujeres. Y el impacto más fuerte del COVID hasta ahora es en el trabajo independiente, los cuentapropistas. Además el COVID y la cuarentena, la exclusión, ha dejado sin todos esos recursos, ¿no? Todo lo que eran las ferias, todas estas cuestiones donde la verdad que la gente podía sobrevivir con pequeños salarios, con pequeños contratos, hoy se cortaron, y ese 55% son mujeres. El tema también del teletrabajo. El teletrabajo, que es una cuestión que ha venido, que digamos es buena porque lo podemos hacer, podemos optimizar, podemos cobrar, trabajar de nuestra casa, pero imagínense una mujer con los 4 o triple, dobles roles que tiene que cumplir adentro de la casa. Es imposible, y esa parte nadie la paga. Ahora, ¿qué es lo bueno de esta etapa? Que se visibilizó, que está en agenda, que lo hablamos, que hay en el ministerio han puesto un área que tiene que ver con políticas de cuidado, que es un tema a tratar. Hay muchísimos proyectos en la Cámara de Diputados, ya desde el año 2012, 2014, hay proyectos de medir el uso del tiempo, de saber en qué utilizan los tiempos las mujeres, cómo disponen del día, de todo el día, para saber dónde atacar. Bueno, esto hay que darle, y siempre hay frenos para los debates de esto, porque realmente hay que modificar la ley laboral, hay que modificar un montón de cuestiones, pero siempre se está frenando. Yo creo que llegó el momento. Hoy está el tema en agenda y es fundamental. El tema de la violencia es también, tenemos que verlo también muy profundamente, aunque se ha visto mucho más y se ha visibilizado lo que es la violencia de género, la violencia que están sufriendo niños, niñas y adolescentes dentro de sus hogares. Que esto no se denuncia tanto, que el número 102 para estas denuncias no funciona como debe funcionar para denuncias, sino que termina siendo una cuestión de consultas administrativas,
En esta desprotección tampoco se ha hecho una campaña muy fuerte, porque sí yo he visto campaña fuerte con los temas de violencia de género contra la mujer, pero pensemos en esa otra parte que están muchas veces con sus victimarios, con sus abusadores, donde hay un sistema que realmente los protege o que los ahoga, porque si ese niño podía transmitir algo en la escuela, podía transmitir algo en el merendero, podía transmitir algo en el comedor, con personas idóneas se podía hacer una consulta, una interconsulta. Hoy estamos ausentes de todo eso, todo es por internet, todo es por WhatsApp, y no siempre un niño y un adolescente puede tener un medio de comunicación. Así que eso es fundamental. El otro tema también muy grave que dice la Oficina de Violencia Doméstica, digamos, de que la cantidad de denuncias, no recuerdo la cantidad de denuncias que han tenido, el 60% han sido de parejas convivientes o exparejas. Pero solamente de ese 60%, solo hay 12 condenas. O sea, también acá esta brecha que hay entre lo que es la denuncia y lo que es la condena, como este engranaje de acceso a justicia, porque yo, digamos, lo que digo es que cuando uno decide iniciar la denuncia no es un campo de rosas, es un campo absolutamente de espinas, lleno de espinas, donde ese engranaje para que funcione es dar el paso, hacer la denuncia, que la policía dé aviso, que tenga las medidas de protección, que le den las medidas de protección, que controlen las medidas de protección. En ese paso, en ese engranaje se corta la experiencia que tenemos nosotros, que hemos tenido situaciones terribles donde se cortó en algún lugar. Bienvenida a la ley Micaela, bienvenida, me parece que es un gran paso que se dio en el Congreso, pero también me parece que falta la implementación. Yo veo aún hoy en la asistencia directa que tenemos los problemas que tiene la cabeza de la policía, la cabeza de algunos en la justicia para entender. No se entiende de la noche a la mañana lo que es un patriarcado, lo que es una desigualdad, no se lo entiende fácilmente. Es de mucho trabajo, por eso a mí me parece fundamental estas charlas, donde podemos llegar a mucha gente, que tienen que tomar conciencia, porque yo digo, el tema de que la violencia antes nos decían, hace 20 años se trata de índole privada, nos decían eso permanentemente. Bueno, ahora sabemos que es pública, y que es responsabilidad pública, y que es responsabilidad ciudadana hacerlo conocer. Es responsabilidad ciudadana accionar, y para esto se hicieron las leyes. La 26485 tiene espacios donde uno puede hacer en forma anónima las denuncias. Eso se consiguió con mucha voluntad, porque esto era uno de los grandes problemas que teníamos en los barrios, que el vecino no se animaba a decir nada porque tenía miedo a la represalia. En eso se avanzó muchísimo. Bueno, esto es un tema que hay que seguirlo, yo coincido en eso con Mariana, me parece que es un buen marco, a pesar de los problemas que tuvimos, por ejemplo, en Tucumán, para que se aprobara esta ley, que a veces uno dice, ¿cómo puede ser? Pero bueno, se terminó aprobando con algunas reservas que no son buenas, pero esto es hacer algo más, ¿no? Siempre algo más. No me acuerdo qué estaba por decirles. Bueno, no, el tema específicamente con el tema del impacto del COVID. Sabemos que el COVID no discrimina, pero sí la desigualdad discrimina. Entonces, es muy diferente el impacto que tenemos, algunas personas que tenemos la salud asegurada, la obra social asegurada, la educación de nuestros hijos en escuelas donde pueden tener acceso a internet, donde podemos tener una PC en la casa y pueden acceder, y otros hogares donde tienen una computadora para 6 hijos, o a lo mejor ni tienen, o tienen que ir a la esquina para tener señal para poder hacer los deberes, y en quién creen que recaen todas esas tareas. En las mujeres, por lo general recaen en las mujeres. Entonces, esta desigualdad también en el tema laboral, porque decíamos que las mujeres son las cuentapropistas, las mujeres son
las trabajadoras independientes, al quedarse sin trabajo, también tener que salir desesperadamente con el COVID y con la prohibición a tener que buscar el alimento. Después las situaciones que estamos viendo, que gente que no tenía posibilidades antes de tener ningún plan, que pertenecía por ahí a una clase que se podía sostener con el trabajo de varios integrantes de la familia, hoy no lo tienen, y hoy con vergüenza preguntan cómo puedo acceder a tener un beneficio para poder sortear. Bueno, esta es la Argentina de hoy. Esta es la cantidad de, digamos, de pasos que tenemos que ver, que tenemos que estar más unidos que nunca para sortear esto. Yo estoy, digamos, estoy también en el Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres, lo cual para mí es un orgullo que no lo dije en el currículum, no estaba puesto, pero espero escuchar al Ministerio, porque la verdad que se han dado pasos muy importantes, a pesar de que también durante nuestro gobierno anterior se dieron pasos muy importantes, porque se hizo una inversión grandísima de 50 millones de pesos para organizar el hardware del número 144, y además se perfeccionaron muchas de las profesionales que escucharon, que se las preparó para la escucha del 144. Nada es suficiente, porque ya venimos de años y la violencia sigue creciendo, los femicidios siguen creciendo, y esto por eso es que yo machaco constantemente que tenemos que saber que es un tema cultural, que acá la lucha es contra el patriarcado y que tenemos que buscar aliados varones para poder sostener esto. Termino acá. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Uno de los grandes debates pendientes, esto de la violencia de género. Me olvidé de decir algo, porque lo tenía para el último, lo digo ahora. Sí. La paridad. La paridad es la llave de la solución de todo esto. Nosotros venimos luchando por la paridad. La paridad en la legislatura, la paridad en el Congreso, nos da posibilidades a las mujeres de estar sobre las leyes, pero tenemos que tener paridad para todo, en las cortes, en todos lados. Es así debe ser. Así que creo que la gran llave del gran cambio, con paridad, no hay ni una menos. Gracias. Gracias. No, decía que uno de los grandes temas pendientes que también mencionaba Mariana es esta discusión de la violencia de género como delito dependiente de instancia privada o no. Que hoy es instancia privada, pero hay una discusión dentro del feminismo con diferentes miradas. Pero eso creo yo uno de los grandes temas pendientes. Mariana nos avisa que está con problemas de conexión, por eso está con la cámara apagada, pero nos está escuchando. Así que le doy la palabra a Josefina Kelly. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a Laura, a toda la legislatura. Creo que enriquece escuchar este ciclo que tiene y va a continuar con diferentes voces, que todas estamos acá para aportar a una mirada común. Tomo lo de María Luisa, sabemos que en materia de violencia de género e igualdad tenemos que pensar todas desde las diferentes construcciones y desde diferentes miradas y los diferentes roles que ocupamos. Nuestro aporte para poder realmente avanzar en una sociedad más justa e igualitaria. Creo que tomo cosas que mencionó Mariana, María Luisa, y bueno, creo que en esta presentación que al principio por ahí les comentaba fuera de cámara, tenía la idea de poder contar brevemente cómo está conformado el ministerio para que tengan conocimiento, avanzar con algunas de las medidas que se tomaron desde el ministerio en el marco del COVID, y terminar con las acciones y poder contar un poquito del plan nacional. En ese sentido, contarles que bueno, cuando en diciembre asumimos el ministerio, hubo una fuerte decisión política de elevar al rango institucional, ese rango institucional de tener ministerio y poder trabajar facilitó la creación de diferentes áreas. En este sentido hay un área de la cual estoy a cargo, que es la Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, que tiene una subsecretaría que toma el ciclo de la política pública, que es el área de prevención de las violencias, el área de asistencia y abordaje integral de las violencias, fortalecimiento de acceso a la justicia y protección. Y por otro lado, la Subsecretaría de Programas Especiales, que tiene una dirección específica de femicidios, transfemicidios, travesticidios y delitos contra la integridad sexual, y otra dirección que es la Dirección de Programas Especiales, que toman algunas de las interseccionalidades que, como bien mencionó Mariana, son temas de los cuales
hay que seguir profundizando y el Plan Nacional claramente toma en cada uno de esos puntos las diferentes interseccionalidades. En este sentido, hay un programa específico de trata de personas, contextos de encierro, salud sexual y reproductiva, que es violencia obstétrica también, y contexto de encierro, trata, o sea, perdone, pero me estoy, no, listo. Bueno, la realidad es que esta secretaría trabaja fuertemente con la otra gran área que hay en el ministerio, que es la Secretaría de Igualdad, donde está a cargo la Checha Marchán, una histórica feminista también, que con la Checha siempre decimos lo mismo. La Checha tiene una subsecretaría hay una subsecretaría de Igualdad y otra subsecretaría de Diversidad, pero que las mejores políticas de prevención, y creo que tanto Mariana como María Luisa bien lo mencionaron, es achicar las brechas de desigualdad. Si nosotros logramos achicar tanto en paridad política, como en condiciones de trabajo, como en todo lo que sean las relaciones desiguales de poder, si realmente nosotros podemos profundizar esas políticas públicas, creo yo que es el gran eje de prevención de la violencia por razones de género. Y otra de las áreas que también cuenta el Ministerio es la Subsecretaría de Formación y Políticas Culturales, que tiene a cargo, que también se fue mencionando muchas veces, lo que es Ley Micaela, y después campañas y políticas especiales de trabajar en la interculturalidad, porque también sabemos que uno pensar las políticas de género y diversidad desde un ministerio nacional, por supuesto que son lineamientos que atraviesan a toda la Argentina, pero que la Argentina es un país federal, que la Argentina tiene diferentes realidades territoriales, realidades sociales, idiosincrasias y culturas, y que eso por supuesto que al momento de la implementación de esas políticas públicas tienen que ser, y de la elaboración también tienen que ser tenidas en cuenta. Esos rasgos generales como para poder hacer un mapa del ministerio. Después también las medidas que se fueron tomando en el marco del COVID, uno piensa, y la verdad que si retrocedo en el tiempo, para mí fue hace un montón, y claramente fueron 4 meses. Tuvimos la posibilidad de inmediatamente, y en esto tomo lo que dijo María Luisa recién, cuando nosotros asumimos en el ministerio, la verdad que los profesionales, los y las operadoras de la línea, son equipos interdisciplinarios muy formados, con mucha capacidad de escucha y de articulación, y eso nos permitió tener un mapa y poder escuchar cuáles eran las necesidades para poder fortalecer la línea 144. La línea 144 tiene 3 sedes, en Provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires y la sede de Nación, y desde el primer momento se creó una mesa ejecutiva con las tres jurisdicciones, porque considerábamos que teníamos que poder elaborar desde las tres miradas y de las 3 realidades que por ahí se pueden recibir en la línea y pueden tener cada una de las líneas de por sí, porque la línea de provincia, cuando asumió Estela Díaz en Provincia de Buenos Aires, era una línea que estaba tercerizada, o sea que ahí tenía aún más que hacer un trabajo doble en Provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta el contexto, pero bueno, poder compartir y poder mejorar la asistencia, el asesoramiento, que es, como bien también se decía, no es un canal de denuncias. Hubo un aumento de llamadas, hubo un aumento de un 40%, eso nos obligó a como Estado a tomar medidas en cuanto, por un lado, a tener en cuenta que la línea telefónica no era suficiente. Cuando uno está en una situación, en un contexto de encierro, muchas veces no puede llamar por teléfono, entonces necesitamos generar otros canales, como fueron los canales de WhatsApp, y como fue también un mail, para poder comunicarse y poder determinar en algún horario que se pueda llamar. Y también en ese sentido, sumar personal, diferentes operadores y operadoras, para poder también tener en cuenta de que el trabajo remoto, poder diferenciar en diferentes grupos, poder tener esquemas armados de trabajo para que esa línea funcione todo el tiempo y siempre tener preparado diferentes estrategias para poder cumplimentar con el servicio que fue declarado servicio esencial, que fue una de las primeras medidas en el marco de COVID. También fue necesaria, y esto digo fue necesaria porque nosotros entendíamos que las violencias por razones de género y salir a solicitar algún tipo de asistencia o hacer una denuncia es una causa de fuerza mayor, pero muchas veces eso generó duda, entonces desde el ministerio la ministra tomó la determinación de aclararlo mediante resolución,
Y también lo que nos pasó en el principio de la pandemia, y que esto ha pasado en otras provincias también, porque lo he hablado con algunas representantes de las áreas de género de las provincias, era que no todos los dispositivos estaban abiertos. Que no todos los dispositivos de asistencia estén abiertos, ya sea desde el Poder Judicial hasta los equipos interdisciplinarios, en un primer momento fue lo que salió la campaña de barbijos rojos, que fue realmente cuestionada por mucha gente y la cual yo la voy a seguir defendiendo, porque en ese momento donde uno desde el Estado tenía que generar políticas públicas, eran experiencias que por ahí se habían tomado en otro país, y el solo efecto era de, si en el lugar no hay ningún dispositivo o está cerrado, la COFA nos propuso, y también los sindicatos de trabajadores de farmacia, que pueden ser un lugar desde donde la persona en situación de violencia por razones de género se acerca al lugar y a partir de ahí se genere una articulación con la línea 144. Por supuesto que también hubo que seguir pensando, y fue ahí cuando se determinó por decisión administrativa, y lo hablamos con jefatura de gabinete, que por favor se incluya que aquellos lugares que dispositivos, ya sea comunitarios como estatales, sean considerados esenciales, porque sabíamos que había muchos problemas para que puedan seguir en funcionamiento esos dispositivos, y eso también se realizó y hasta hoy sigue en vigencia. Y la realidad es que también otra de las medidas fue lo que también mis dos anteriores oradoras lo dijeron, que es qué pasaba con el acceso a la justicia, qué pasaba con los lugares que estaban cerrados, qué pasaban con las medidas de protección o las diferentes medidas cautelares que se habían tomado. Y en ese sentido fue una de las primeras cosas que hizo la ministra en marzo, que fue remitir una nota a todos los tribunales superiores de justicia solicitando la prórroga, o solicitando, o sea, no es que nosotros como Poder Ejecutivo tenemos una competencia, pero sí poniendo en conocimiento que lo que podía llegar a pasar si no, o qué pasaba con las prórrogas automáticas. Así que la verdad que en ese sentido las provincias avanzaron fuertemente, muchas provincias como la provincia de Buenos Aires, como la provincia de Santa Fe, determinaron otras medidas con otros canales, también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con otras medidas, con otros canales de denuncias, que también fueron todas estrategias que se fueron llevando a cabo en el marco de la pandemia. También así puedo sumar varias medidas más, pero me quería centrar también en hablar del Plan Nacional. Me parece que es importante poder contar cómo fue el proceso de construcción, por un lado, que fue un proceso totalmente participativo, que allá en febrero, cuando empezamos y realizamos el primer foro en Mar del Plata, la realidad era poder viajar a 8 jurisdicciones, porque sabíamos que el plan anterior había dejado de tener vigencia en diciembre, que la ley nos obliga a tener un plan nacional, y que por supuesto que como ministerio teníamos que elaborarlo rápidamente. Esa elaboración del plan nacional también se dio de la mano de la creación del ministerio y de la creación de las diferentes estructuras, y por supuesto en el marco del COVID. Pero antes que arranque el COVID tuvimos la posibilidad de viajar a 4 regiones, después el resto de los foros participativos se hicieron de manera virtual. Estos foros se hicieron un día con lo que fueron organizaciones comunitarias, sindicales, organizaciones de la sociedad civil y diferentes actores que participan y actoras que participaron. Y después un día institucional donde se convocó tanto a los distintos niveles del Estado, provincial, municipal, legislaturas, consejos deliberantes, porque también es importante reconocer el trabajo que si bien falta un montón, que si bien hay municipios o diferentes lugares que no tienen áreas de género, hay otros que los tienen y que vienen funcionando muy bien, y hay que reconocer también los trabajos previos o las distintas experiencias que pueden ir surgiendo. De esas experiencias, de los foros, hay un montón que se ven reflejadas en el plan, como también hay un montón de aquellos debates que se dieron en el marco de los ejes de trabajo del plan, que se ven reflejados, teniendo en cuenta lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Las diferentes realidades territoriales, las diferentes necesidades de fortalecer distintas políticas y sobre todo las interseccionalidades,
para pensar las acciones del plan, para elaborar las acciones desde ese lugar, pero también para tenerlas en cuenta al momento de la implementación. No es lo mismo cuando, si se puede ver en el plan, que se habla de construcción de centros territoriales, no es lo mismo construir un centro territorial en la provincia de La Pampa que uno en la provincia de Salta. Pongo 2 ejemplos, ¿pero por qué? Porque en uno sabemos que es una provincia donde se ve atravesada por la trata y en otro donde las comunidades indígenas también tienen que tener su interseccionalidad y tienen que estar abordados de esa manera. Pongo 2 ejemplos que se me ocurren en este momento, pero así se puede ir mencionando cada una de las provincias. También otra característica que tiene el plan es que fue construido por todo el Poder Ejecutivo Nacional. Y cuando me refiero a elaborado por todos los ministerios, es porque si ustedes ven las acciones que están en el plan, ahí están los organismos asociados y los organismos responsables. Y hay muchísimas acciones que fueron propuestas por todos los ministerios. Como bien mencionaba Mariana, en un momento casi todas las áreas hoy de los ministerios y de los organismos descentralizados del Poder Ejecutivo Nacional tienen un área específica de género, lo cual eso también facilita al momento de planificar lo que nosotros siempre decimos con que las políticas de género tienen que ser transversales, que no tienen que quedar únicamente o ser pensadas o implementadas únicamente desde el ministerio. Y después, bueno, para mencionar y también, otro de los ejes fundamentales que creo que lo mencionó Mariana, es dejar de pensar en las violencias de género desde la emergencia. Uno siempre, históricamente, las políticas de género estuvieron centradas en la construcción de hogares de protección integral o refugios, o en la denuncia, realizar la denuncia. Y creo yo que uno tiene que pensar en el ciclo integral de la política pública, que por supuesto que las medidas securitarias o las medidas como la denuncia, como la protección de la persona en situación de violencia, como es más nosotros tenemos un montón de medidas en este sentido en el plan, pero siempre no mirada como la emergencia, sino mirada como un abordaje integral. Y cuando uno refiere a un abordaje integral es la construcción de autonomía, la construcción de autonomía es, por un lado, brindar herramientas de abordaje interdisciplinario a las personas en situación de violencia, de poder fortalecer las redes territoriales, de poder fortalecer las redes institucionales y, por supuesto, también de poder acompañar a la persona en situación de violencia desde distintos ámbitos y de distintos aspectos. En este sentido, para mencionar alguno de los programas, uno de los programas que prontamente va a salir por decreto, porque sale por decreto presidencial, es el programa Acompañar, es un programa de asistencia integral a las personas en situación de violencia de género, y está generada tiene 2 componentes importantes. Por un lado, lo que es la transferencia económica, y por otro lado, una articulación que se van a realizar desde el ministerio con las provincias y los municipios para trabajar en el acompañamiento de esta persona, en este abordaje integral que nosotros siempre venimos, y todas las que están acá siempre se buscó o cree que es por lo menos lo que creo yo que tiene que cumplir el rol del Estado. Este programa está pensado para las personas que estén en situación de riesgo, y bueno, después cuando esté publicado podré darles más detalles. Otro de los programas que viene acompañado con la autonomía económica es el Potenciar Trabajo. El Potenciar Trabajo no es ni más ni menos que una continuidad del Ellas Hacen, el gran programa que en su momento Alicia Kirchner realmente pudo llevar de la mano el cooperativismo y tener en cuenta también, porque creo que en ese momento era para las personas en situación de violencia, pero tomaba y empoderaba el rol de las mujeres en las comunidades. Después, por supuesto, que eso fue mutando y hoy tenemos lo que es el Potenciar Trabajo a través de un convenio con Desarrollo Social. Los ingresos al Potenciar Trabajo los tiene a cargo el Ministerio de Mujeres, y también ahí lo que se está trabajando con las provincias es generar las corresponsabilidades, que es esto que si bien a las personas en situación de violencia no se le exige ninguna contraprestación, como sí por ahí al resto de los destinatarios y destinatarias del programa, sí por lo menos, y creo que es obligación del Estado, generar esas herramientas, de que si las personas en situación de violencia deciden
hasta la terminalidad educativa o el cuidado o diferentes corresponsabilidades que sean tenidas en cuenta como parte integrante del programa. Perdón. Otra de las grandes medidas que toma el plan es la mesa y el programa interministerial de femicidios. Sabemos que el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia tienen muchas competencias en lo que tiene que ver con femicidios, travesticidios y transfemicidios, lo que nosotros llamamos también violencias extremas, y que es importante generar una institucionalidad, que es importante que los tres ministerios piensen diferentes acciones, pero que esas acciones estén trabajadas en conjunto, donde haya un abordaje desde los tres ministerios y una mirada, por un lado porque sabemos que los feminicidios son un fenómeno complejo, porque comparto con María Luisa, por supuesto, con Mariana, en que uno esperaba que después del gran Ni Una Menos por ahí existe una reducción de los femicidios, cosa que no sucedió, pero bueno, la realidad es que es eso, que es un fenómeno complejo, que uno tiene que pensar el fenómeno como tal, tiene que tener el contexto, muchos femicidios, el contexto en el que se da, y eso por supuesto que tiene que estar pensado por los tres ministerios y implementado por los tres ministerios. Otro programa que está relacionado con los femicidios, travesticidios y transfemicidios es el programa Ayuda Urgente, que se generó, que ya tiene resolución, que ya se está implementando, que es para familiares de víctimas de femicidio, travesticidio y transfemicidios, y que tiene también dos patas. Una gran pata que es la asistencia, la primera escucha y el acompañamiento a los familiares o círculo de confianza. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué trámites hay que hacer? ¿Cuáles son los turnos? Diferentes situaciones administrativas que, aparte del tremendo hecho que están sufriendo, muchas veces cuesta poder implementarlos. Así que, bueno, nada. Y por otro lado, lo que es una transferencia económica de 20.000 pesos para poder ayudar. Perdón, ahí me piden que vaya redondeando. Yo no quería dejar de mencionar alguna de las medidas. Tiene otro gran programa que es el articular, otro es general, escuelas populares. Bueno, el plan está colgado en la página del ministerio. Hay muchísimas más medidas y bueno, me extendí, así que voy cerrando. En otra oportunidad seguiré profundizando. Muchas gracias. Gracias, Josefina, se disculpa el tiempo es tirano, como dicen. No, pero, perdón a mí. Igual tenemos un tiempito más para algunas preguntas y reflexiones finales, entonces ahí podés redondear. Tengo acá algunas preguntas que hicieron por el canal de YouTube. La primera es con respecto a las políticas de cuidado. ¿Es necesario que se empleen las licencias para las personas no gestantes? En la ciudad se reformó hace algunos años en el sector público. La pregunta es, ¿hay algún proyecto que prevea la modificación para el sector público nacional? ¿O alguna planificación para reformar las licencias en el sector privado? ¿Quién quiere responder? Josefina. Acá estoy. Nosotros con el sector público venimos trabajando fuertemente lo que, por un lado, por supuesto, lo que tiene que ver las licencias, y por otro lado, el protocolo de violencia por razones de género que estaba, que eso se viene trabajando fuertemente con la Secretaría de Empleo Público, que es quien tiene competencia. Claramente que por ahí uno pretendería o podría decir cuáles son las aspiraciones que uno tiene como ministerio, o cuáles son las políticas que uno tiene que implementar, pero son cosas que se vienen trabajando, y en relación a proyectos legislativos y demás, como todas sabemos, hay muchísimos proyectos legislativos en los dos sentidos, en el ámbito privado y en el ámbito público también. Gracias. Para María Luisa, teniendo en cuenta los aportes de Mariana y María Luisa, o sea, para las dos, ¿cómo se trabaja desde el Ministerio en materia de denuncias? ¿Cuánto cuando cuesta tanto denunciar antes y más ahora? O sea, voy a reformular, teniendo en cuenta los aportes de Mariana y María Luisa, ¿cómo se trabaja en el Ministerio? O sea, que para que se tiene la pregunta, en materia de denuncias, cuando cuesta tanto denunciar antes y más ahora. Bueno, en realidad nosotros como ministerio no tenemos competencia para recibir denuncias. Uno de los ejes del plan, y creo que en las palabras iniciales de la ministra lo menciona, es que nosotros cuando nosotros entendemos el fortalecimiento de acceso a la justicia, no lo entendemos únicamente como el derecho a la jurisdicción, el derecho a tener un juez natural o alguien
que tenga competencia para abordar las distintas denuncias, sino como un programa de acceso a diferentes derechos civiles, políticos, culturales, y muchas veces poder generar y poder entender la justicia desde esta mirada nos va a permitir poder instrumentar otros canales y otras bocas de denuncias que no sean la judicial. Por supuesto que eso va a necesitar de un montón de reformas, porque la competencia hoy la tiene el Poder Judicial, pero creo yo que es una de las grandes discusiones que tenemos que empezar a tener, y nosotros sí hay algunas estrategias que estamos trabajando. Por ejemplo, en el marco del COVID trabajamos con UFEM, trabajamos con la Defensoría, trabajamos con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Seguridad, diferentes protocolos sabemos que son guías de autoacción, que las jurisdicciones tienen todas competencias dentro de su jurisdicción, que no son delitos federales, pero que sí cuáles son las guías de cómo, si hay una llamada al 911, que no se le haga ir a la persona en situación de violencia nuevamente a hacer la denuncia o a rectificar la denuncia, sino que a través de un informe que se pueda hacer con la 144 pueda tomarse la denuncia desde ese lugar. Eso te iba a preguntar, el 144 recibe denuncias, ¿verdad? No, el 144 hoy no tiene competencia para recibir denuncias, sino es asesoramiento, y eso y un abordaje de las violencias, pero no la denuncia. Sí, lo que nosotros trabajamos a través de estas guías y este protocolo es que si esto perdura en el tiempo, y esto venimos trabajándolo fuertemente con CABA, se pueda hacer sostenible, realmente cuando el 911 o cuando la policía se acerca al domicilio de una situación de violencia, en ese momento se pueda tomar la denuncia para que la persona en situación de violencia no tenga que volver a ir. Son guías de actuación, vuelvo a repetir, cada provincia tiene sus propios procedimientos y tienen que ser trabajados y aceptados en el marco también y compatible con la normativa de cada una de las provincias. Pero sí es algo que está a trabajar y sí que lo tenemos como uno de los fuertes ejes del plan. Gracias. Yo quizás, me parece, perdón, no, me parecía por ahí que estaba orientada la pregunta a qué pasó en el principio, ¿no? Como que no se tomaban las denuncias, porque esto fue lo que nos pasó con la cuarentena. Empezamos cuarentena, se cerró la justicia y nosotros tuvimos casos en San Fernando donde, a pesar de haber habilitado la denuncia por internet, porque habilitaron desde los juzgados las denuncias por internet, ¿qué les decían? Bueno, ingresa la denuncia, pero hasta que vaya a la fiscalía pasan 5 días. Entonces, lo mejor es que te vengas. Así era. Por esto seguramente la pregunta apunta a eso. No sé. No sé, yo enseguida en San Fernando, donde nosotros tenemos y brindamos asistencia a víctimas, que esto nos ocurrió al principio de que era terrible, porque bueno, tenían el asesoramiento, tenían la denuncia por internet, pero finalmente tenían que ir físicamente porque las medidas llegaban muy tarde y la urgencia era otra. Esto pasó un tiempo. Ahora está mucho más normalizado, es decir, lo que le tiene que quedar claro a la gente es esto que vos preguntaste, Lucía. El 144, los WhatsApp, todo, no reciben denuncias, son asesoramientos que las van guiando. Obviamente después tiene que darse la denuncia. Por eso es que al principio aumentó tanto el asesoramiento, pero no se vio reflejado en denuncia, porque se asesoraban y no podían salir. Y recordemos que el Ministerio de Géneros habilitó justamente un permiso para los casos de... Pero después de un tiempo, todo esto vos pensás lo que fueron esos primeros 10 días. Los primeros 15 días fueron donde las consultas... a ver, lo que se hizo desde el Ministerio fue Perdón, María Luisa, termina. No, que fue dramático porque lo vivimos acá con varios casos. Es decir, después se organizó, pero imaginen el impacto en los primeros 10 días. Realmente la gente no tenía dónde ir y no podía salir. Entonces hubo casos muy extremos, tenemos nosotros situaciones. Yo enseguida pensé en esas situaciones cuando hicieron la pregunta, ¿no? Hoy está todo más, incluso la provincia de Buenos Aires también habilitó WhatsApp, tenés guardia, hoy hay otra situación, son 130 días ya de aislamiento, bueno, hoy estamos en otra realidad. Sí, yo lo que quería sumar de eso es que sí, la baja de denuncias es una realidad que lo notamos, y también por las mismas cifras del OBD que mencionaba María Luisa hace un ratito, que realmente pasó. Ahora, el Ministerio, o sea, fuerza mayor siempre, la violencia por razones de género, y eso
siempre desde el minuto 1 sabemos que es una razón de fuerza mayor y podían salir de sus casas a solicitar cualquier tipo de asistencia. Como había muchas llamadas de consulta a la 144 de efectivamente puedo o no puedo, bueno, fue ahí cuando se decidió de una manera aclaratoria, si se quiere, decir que por supuesto que sí podían, que de hecho la provincia de Buenos Aires también salió, que de hecho la ciudad de Buenos Aires también acompañó la medida como para que tenga una mayor claridad. Lo mismo que la última medida con transporte, ¿no? Cuando el transporte público fue para esencial y entonces las llamadas al 144 de se puede utilizar o no el transporte público. Ahí la verdad que Florencia, una compañera que está trabajando en el Ministerio de Transporte, enseguida pensó en esto y generó un trabajo fuertemente con las empresas de colectivos, con las fuerzas de seguridad y articulamos con la línea 144, pero bueno, los primeros días también había un desconcierto de si el transporte público que es para esenciales lo pueden utilizar o no las personas en situación de violencia y por eso también tuvimos que aclararlo. Bien. Otra de las preguntas es, María Luisa, entiendo que la violencia de género es un delito de instancia privada, si un tercero hace la denuncia, como dijiste, ¿qué efectos tiene? No, tiene, digamos, es una denuncia totalmente pasible de darle curso y está prevista en la ley 26485, por eso yo digo que con esta ley que tiene, fue la verdad que fue una ley pionera y de avanzada en América Latina, que incluso países limítrofes la copiaron, tuvimos tipologías de violencia, de tipos de violencia que no la tenía ningún país, y ahora, bien dijo Mariana, se avanzó en el tema de la violencia política, que es la que más hablo yo, y la otra violencia, la verdad que es importante. Es fundamental, es decir, no hay que tener miedo, porque hay una protección de la persona que denuncia, está previsto en la ley. Entonces uno tiene que tener esa responsabilidad ciudadana de dar el paso y hacer la denuncia cuando ve una situación así. Es más, tiene que ser como una obligación de hacerlo, lo tenemos que sentir así, porque entre todos esto tiene que ser un ataque integral de la sociedad. Si no, no vamos a terminar con esto. Ahí, Mariana, hace una aclaración. El micrófono lo tenés silenciado. Desilenciar el micrófono. Ahí está. No, lo que quería decir que creo que en relación al tema de la denuncia es todo un tema, porque la denuncia no soluciona el problema. Sabemos que la denuncia que realiza la mujer o la persona que sufre violencia por razones de género, bueno, tiene que ser parte de una estrategia, salvo los casos de la urgencia y de gravedad enorme. Pero yo no sé, ahí esa discusión de la mujer tiene, o la persona tiene que ratificar después la denuncia. Es cierto que los vecinos tienen que estar atentos, tender una mano, pero me parece que no podemos pensar que la denuncia es la salida. La denuncia es parte de una estrategia de salida de una situación de violencia, que sabemos que es un camino crítico, la justicia no es amigable de ninguna manera, es el gran bastión del patriarcado, y me parece que en ese sentido es cierto que muchas veces desde el Estado se invita a denunciar, pero después se las deja solas a las mujeres y a las personas que sufren violencia machista. Así que yo sería un poco más, tendría un poco, no sé, sería más cuidadosa en ese sentido, porque sabemos que después lo que les pasa muchas veces a las mujeres en la justicia es la revictimización, ¿no? Y que no es que les soluciona el problema, sino que una vez que hicieron la denuncia, después no se cumple o no se controla el incumplimiento de las medidas de protección, se burlan de esas medidas, se llama el 911, y estoy hablando por fuera de esta pandemia, ¿no? Hablamos en términos generales de tantos años de lo que vemos que sucede, así que me parece que tampoco hay que ilusionar a quien está hoy sufriendo violencia que el hecho de que haga la denuncia le va a solucionar el problema. Bueno, yo me refería, en realidad quiero aclarar, porque me refería, perdón, me refería a casos urgentes, o sea, casos dramáticos. Claro, bueno, casos urgentes por supuesto coincido, pero después lo importante es el abordaje integral. No. La experiencia nuestra es justamente, a veces trabajamos para poder sostener la denuncia, estar preparada, los grupos de ayuda mutua de las organizaciones como la que trabaja hace tantos años María Luisa, es que sabemos que ese acompañamiento a la mujer
es fundamental para recuperar su autoestima, para salir de ese lugar de víctima, ¿no? Y ser protagonista, y que muchas veces la justicia le genera obstáculos más que respuestas amigables para el problema que están viviendo. Porque Laura, en realidad uno trabaja hasta 5 o 6 meses para construir, digamos, que pueda hacer la denuncia, porque después ella está sola en el barrio, nosotros no estamos. Entonces, además, armarle una red de contención, que se arma... Sí, creo que también por eso es tan importante. Todo ese trabajo es importante de las organizaciones de la sociedad civil, y bueno, acá esto planteó Josefina, lo del proyecto Acompañar, que nosotros lo llamamos mujeres líderes de los barrios, que estamos en las redes. Esto es clave, nosotros no estamos incitando, pero esto cuando hay algo urgente, sí la ley lo prevé, por eso hay que usarlo. No quiero, perdón que usé tanto la palabra. Laura quería hacer una intervención. Perdón, Laura, perdón. No, muy cortito. Simplemente para contar que cuando tuvimos posibilidad de conversar con la directora general de la mujer en la Ciudad de Buenos Aires, dio cuenta de que los llamados al 144 en la ciudad durante la pandemia se duplicaron. Son llamados, como ustedes bien expresaban, de auxilio, de pedido de ayuda, para tener un asesoramiento, en el mejor de los casos un acompañamiento. Yo quería comentar también que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, hace 2 años que desde el Consejo de la Magistratura se trabajó en un centro de justicia de la mujer, que es muy nuevito, es similar a la OBD en el sentido de que justamente busca poder tener un registro único de casos, el poder coordinar con las fiscalías donde se pueda hacer la denuncia o con la comisaría de la mujer para que justamente no se tenga que repetir y se revictimice la situación de denuncia cuando se llega a esa instancia. Y por supuesto, fortalecer lo que todas ustedes venían planteando en un sentido de abordaje integral y que es fundamental y que es el acompañamiento territorial, tanto en el sentido de prevención, de difusión, como también de acompañamiento con los casos, ¿no? Por eso tan importante este elemento que se plantea del acompañar como propuesta en el programa nacional, como también lo planteamos en la Ciudad de Buenos Aires, y de hecho presenté un proyecto en este sentido también, de promotoras de género y diversidad en los barrios populares, que tienen este rol de hacer un acompañamiento en las consejerías de género, en el abordaje de los barrios libres de violencia, en todo sentido, ¿no? Que tiene que ver también, por supuesto, con otros abordajes que tienen que ver con salud sexual, reproductiva y no reproductiva, con la participación de las mujeres en los territorios, contra las discriminaciones y las violencias, pero bueno, me parece que eso es fundamental, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, lo que también planteamos es este abordaje territorial que pueda coordinar con los centros integrales de la mujer, que también hoy son otro dispositivo con equipos interdisciplinarios que el Centro de Justicia de la Mujer también los toma como otros lugares con los cuales poder articular esa política pública. Me parece que eso es lo fundamental, que pueda haber mayor presupuesto, mayor articulación de la política pública y también una mirada mucho más integral que incorpore los actores del territorio. Bien. Ahí la última pregunta, y les voy a pedir si la responden justo con sus reflexiones finales, dado que estamos sobre el tiempo. Y, se ve desde hace pocos años que la juventud está cada vez más involucrada en la participación y lucha. ¿Entienden que es un cambio profundo o hay una banalización del tema? Mariana, primero, si puedes responder. El audio. Tenés el audio silenciado. Sí, para no molestarlo cerraba. Mira, yo creo que sin dudas las juventudes han tomado las banderas de los feminismos con gran entusiasmo y empatía, y los han hecho propios. Lo que no estoy segura si esta es una generalización a nivel del país y tal vez un fenómeno más urbano. De todas formas, creo que el debate por la despenalización y legalización del aborto significó una apertura al diálogo y a la entrada
a la militancia de las juventudes y las adolescencias sin precedentes, ¿no? Y creo que esto marca un cambio cultural, que fueron adolescentes y jóvenes quienes llevaron el debate a sus casas, y que el debate del aborto va más allá de la posibilidad de interrumpir voluntariamente un embarazo dentro de determinado plazo. Creo que el pañuelo verde y la demanda tiene que ver con la demanda de la libertad, ¿no? Y creo que eso es lo que se han hecho propio a las juventudes. Gracias, Mariana. Josefina, si querés, junto con tu No, reflexión. yo esto creo que coincido con lo que dijo Mariana. Creo que sí, el punto de inflexión de las juventudes fue el Ni Una Menos. Creo que se vieron representadas, dijeron un basta, hasta acá. Creo que los feminismos son un montón. Creo que sí hay diferentes feminismos, y que por supuesto que los feminismos por ahí urbanos y de ciudad no son los mismos que los rurales, pero sí creo que esto se extiende, o por lo menos desde las distintas experiencias que fui conociendo, se extiende a lo largo y a lo ancho del país, que creo que también hay que definir dentro de qué es feminismo y qué no, un feminismo popular, hay un montón de discusiones específicas que podríamos plantear ahí, pero la realidad es que creo que fueron banderas que se tomó, y como dije al principio, sobre todo por la libertad, como decía Mariana, pero también como para decir que, bueno, que son juventudes que quieren ser escuchadas, que creo que hoy el aborto en su momento no pudo salir, que esperemos que prontamente se logre, pero creo que esto tiene el movimiento, que es un movimiento y un colectivo que está constantemente interpelando al Estado, a los diferentes poderes, y que nada, que es esperanzador. Muchas gracias, Josefina. María Luisa. Me parece sí que, digamos, yo de solo pensar que hace 20 años marchábamos 20 por el aborto, eso ya me pone súper contenta. No lo puedo creer. Y esto hubo una irrupción, tiene que ver también en el año 2000, la irrupción de las mujeres piqueteras, toda esta cuestión popular que avanzó en manifestarse hacia afuera, y siempre las mujeres, en muchas cuestiones. Llegamos después, hoy las jóvenes, hoy a mí me maravilla ver, porque además, incluso ya con el debate del matrimonio igualitario, hace 10 años, eran debates familiares, y algunos legisladores en ese momento los convencían los hijos. Entonces, todos estos debates de la ampliación de derechos es una agenda que se ganó en la Argentina, que se ganó, y lo bueno es que también se transversalizó, digamos, se transversalizó ideológicamente en los diferentes feminismos, pero también políticamente, que es la herramienta fundamental que tenemos que llevar adelante en la ampliación de derechos, que faltan muchos más, porque vamos dando paso y seguimos, bueno, y hoy a mí, digamos, me maravilla la cantidad de juventud comprometida. Quizás son un poco más mujeres, pero hay muchísimos varones jóvenes comprometidos, mucho más que lo de mi generación. Es decir, esto es maravilloso. Yo creo que vamos en un buen camino, o sea, también tengo esperanza. Gracias. Gracias, María Luisa. Laura. Bueno, simplemente, por una parte, el agradecimiento a quienes nos estuvieron hoy acompañando en este panel para pensar de conjunto el Ni Una Menos en pandemia y después, porque tenemos que pensar en la pandemia y después. Sin duda, en relación con todo lo que hemos avanzado y toda la enormidad que nos falta transcurrir desde una mirada integral, desde una mirada reeducativa, por eso acá se hablaba de la ESI, por eso todos los temas se van encontrando. Dos cosas, una, decirles que la semana que viene vamos a volvernos a encontrar para abordar derechos de personas LGTBIQ+, y pandemia, y en la otra, tareas del cuidado y pandemia, que es el último encuentro, y decir que, bueno, tal vez me gustaría pasarle unos minutos nada más, apenitas la palabra a Gisela para que pueda comentar algunos saludos tal vez, o algunos aportes, así siempre, como hizo recién Lucía también con las preguntas, tenemos la presencia de quienes a través de YouTube nos están acompañando. Muchas gracias. Bien, leo los aportes que nos dejaron por YouTube. Muy capas todas, qué buen encuentro. Sí, totalmente, muy importante la perspectiva de género. Excelentes, son unas genias, gracias. Qué importante estos debates.
Importancia de visibilizar, exponer, hablar y debatir, más allá de la distancia y el no encuentro físico. Muchas gracias. Celebrar online. Hoy Mariana Carabajal dio unos datos excelentes sobre la mujer en ámbitos judiciales. Espero los repita. Muy interesantes estos encuentros. La paridad en cargos ejecutivos es fundamental para poder terminar con mitos naturalizados. Por favor, revisen en las ciudades del NEA quienes estamos realmente trabajando acompañamiento y prevención ante casos de violencia de género. Gracias. Excelente el aporte de todas las panelistas. Fundamental visibilizar esta problemática y las políticas públicas que se están ejecutando para su prevención. Gracias, Josefina. Excelente. Esos fueron los aportes que nos dejaron por YouTube. Muchas gracias, Estela. Bueno, me despido yo también. Muchas gracias a todas. Grandes expositoras, también quiero celebrar la transversalidad política y esta charla que tuvimos en total sintonía con personas de diferentes espacios políticos. La verdad que me encanta poder generar estos encuentros. Agradezco nuevamente a Laura y a todas las personas que están del otro lado por YouTube. Muy agradecida por los mensajes y bueno, vuelvo a agradecer a las 3 panelistas. Y recuerden que queda grabado en el YouTube de la legislatura para los que quieren volver a verlo y tomar nota de algunos datos. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, un placer compartir con Josefina y Mariana, y gracias Lucía y Laura. Y muchas gracias, un abrazo María Luisa, Josefina, Gracias. Lucía, Gisela, Laura, por la invitación. Bueno, hasta la próxima. Me voy a otro. Nos vemos. Gracias. Gracias a Hasta todos. Muchas pronto. gracias. Yo también, me voy a otro Zoom. Gracias, chicas. Gracias, Un abrazo. gracias. Hasta luego. Chau, 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 chau.